Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: La realidad espiritual, según la Biblia. Los detalles. Cuando nuestro Salvador Jesús pasó la prueba jamás presentada por Dios, a un ser que vivió en este mundo en carne y en huesos, Dios le exaltó hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y la Biblia lo declara en Filipenses 2:9-11. Esto es maravilloso. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, después que Dios resucitó a nuestro Salvador Jesús. Según Gálatas 1:1 en la Biblia, Dios fue quien resucitó a Jesús el Salvador. Esto mismo también ocurrirá a la Virgen María después que Dios la resucite. Ella será exaltada, así como Dios lo hizo a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia católica declara que los que mueren en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. La Virgen María también será resucitada por Dios. Porque, en Hechos 10:34 y en Romanos 2:11, la Biblia declara que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no da privilegios arbitrarios a ninguna persona. Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús, el Salvador, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María. Y Dios, ni siquiera a Jesucristo, le dio privilegios, sino después que Dios resucitó a Jesús, y Dios otorgó privilegios justos a Jesús. También Dios dará privilegios justos a la Virgen María después que Dios la resucite. Después que una persona muere, Dios solo da privilegios a un hijo de Él, después que ese hijo resucite de entre los muertos. Las iglesias romanas no han estado enseñando correctamente acerca de la Virgen María. Solo Dios puede engrandecer a la Virgen María. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Dios dará privilegios a una persona que ya murió en la carne cuando Cristo regrese, según la persona haya sido obediente y dedicada a Dios en esta vida. En Juan 18:36 de la Biblia, Jesús, el Salvador dice: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el reino espiritual de Jesucristo, el cual no es de este mundo, no se toma en cuenta el ser una madre en este mundo. En ese reino espiritual todos seremos hijos de Dios, pero que, en carne y en huesos, estuvimos viviendo en este mundo. De modo que, el concepto madre está anulado allá en el cielo de Dios. Puesto que todos seremos hijos de Dios, el concepto hermano será ampliamente usado por nosotros cuando estemos en el reino espiritual de Jesucristo. Usted tiene derecho a decir que la madre natural de usted es la mujer más grande del mundo. Pero hay que tener en cuenta que, en Mateo 12:50 y en Marcos 3:35 de la Biblia, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios. Además, en la Biblia, encontramos que Jesús siempre se refería a su madre con la palabra mujer. En la Biblia se encuentra que Jesús nunca usó la palabra madre cuando Jesús dirigía la palabra a su madre, ni usó la palabra mamá. Allá, en el cielo los ángeles fueron creados por Dios. Pero ningún ángel de Dios puede hablar de una madre de ese ángel, porque allá, en el cielo de Dios ningún ángel nació de una madre.
yo extraño mucho a mi madre natural que ya murió. En Lucas 20:36 Jesús, el Salvador dice que, en el cielo los hijos de Dios de este mundo jamás morirán, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Este versículo revela que cada hijo de Dios debe pasar por una resurrección, incluyendo a la Virgen María, que también pasará por una resurrección. Pues, Jesús dijo que nosotros somos hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, según se lee en Lucas 20:36 de la Biblia. Muchas personas dicen, todos somos hijos de la muerte. Porque toda persona tiene que pasar por la muerte. Y Jesús dice que somos hijos de la resurrección, porque todos vamos a pasar por la resurrección, incluyendo a la Virgen María. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María. Las iglesias romanas son las que han dado privilegios arbitrarios a la Virgen María. Que la Iglesia Católica enseña otras cosas diferentes a esto que afirmo, debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado como es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en la Biblia de Él. Las enseñanzas de la Biblia están por encima de las enseñanzas dogmáticas de una iglesia. Es que la Iglesia Católica y las iglesias hermanas de ella han engrandecido a la Virgen María ilegalmente. Solo Dios tiene la autoridad para engrandecer a una persona que ya murió, incluyendo a la Virgen María. Después del regreso de Cristo seremos ángeles de origen terrestre. Y la realidad es que los ángeles de Dios no hablan de madres que ellos tuvieron. Y puesto que seremos como los ángeles de Dios, de ahí es que podemos decir que el concepto madre está anulado allá en el cielo de Dios. ¿Cuántos ángeles tiene Dios? La Biblia da a entender que son tantos los ángeles que Dios tiene que, por cada persona, en este mundo. Hay por lo menos cientos de miles de ángeles de Dios. Y ninguno de esos tantísimos ángeles tuvo una madre. De modo que, entre los ángeles de Dios, el concepto madre no existe. Una madre es un medio que Dios usa en este mundo para el crear hijos humanos de Él. Para eso, Dios puso deseos sexuales en mis padres para que yo naciera. El crédito de yo existir pertenece a Dios, y esto mismo sucede con usted. Sin deseos sexuales, en un hombre y en una mujer difícilmente provendría un hijo o una hija. Nosotros no hemos nacido por voluntad de una mujer madre, sino por la voluntad de Dios. Por eso muchas madres cometen abortos. Si los hijos de una mujer naciesen por voluntad de ella, en el mundo nunca ocurriría un aborto. Debido a que los hijos nacen por voluntad de Dios, el diablo interfiere para que, entre las mujeres, algunas de ellas cometan abortos. Porque el diablo opera en contra de los planes de Dios. Porque entre los animales no se escucha que ellos cometen abortos para evitar los hijos, porque a Satanás no le interesa el aborto entre los animales. Los animales tienen deseos sexuales, así como tenemos las personas. En los círculos científicos se afirma que las personas pertenecemos al grupo Homo sapiens. Con esto se sugiere que tenemos sabiduría de creatividad y sabiduría para distinguir entre lo que es bueno hacer y lo que es malo, o sea, tenemos sabiduría para distinguir entre el bien y el mal. Pero, en vista de las desviaciones contra lo que es natural y lógico, ¿dónde está nuestra sabiduría en cuanto al aborto y otros actos? Parece como si los animales son más sabios que las personas. La dotación Homo sapiens debería ser un repelente fuerte en contra de la homosexualidad y en contra del aborto. Pero Satanás implanta una entidad mental que esclaviza a muchas personas en contra de los planes de Dios.
Nosotros estuvimos tratando el comportamiento perverso de los sodomitas y de los gomorritas. Posiblemente no hay nada más cruel que una violación homosexual que intentaron realizar todos los hombres unidos de una ciudad contra dos varones, como la que los sodomitas quisieron hacer a dos ángeles de Dios. Ver Génesis 19, 5-9. Estos dos ángeles no eran ángeles comunes, sino que eran los arcángeles Miguel y Gabriel. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque cuando Cristo regrese será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas juntos o al mismo tiempo. Recordemos que, en Primera de Tesalonicenses 4:16 la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios. Y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María. Por eso la Virgen María es hija de la resurrección, así como fue su Hijo Jesús. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar. Cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá, en el cielo, por ser la Madre de Cristo, en este mundo, sino que, ella, es grande por su obediencia y dedicación a Dios mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Mateo 12:50 y en Marcos 3:35 de la Biblia. Por desgracias, en este mundo, hay personas católicas que son capaces de regañar a Jesucristo, o decir que Jesucristo se equivocó, por el hecho de Jesús haber dicho que su madre es toda persona que cumple con la voluntad de Dios. Estas son personas que están catolizadas, están al estilo de la Iglesia Católica. Así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según Filipenses 2:9-11, así también Dios exaltará a la Virgen María, después que Dios la resucite. Nosotros podemos estar seguros de que la Virgen María es grande delante de Dios. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará oficialmente y desde el cielo, después que Dios la resucite. Y Dios, en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande y sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María ilegalmente. Porque solo Dios está autorizado a engrandecerla después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. Dios quiere que imitemos de la Virgen María la manera de ella, como ella obedecía a Dios cuando ella vivía en este mundo. La Virgen María es un modelo de obediencia a Dios, y por tanto, debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que agrada a Dios. Pero si pedimos o hablamos con María, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella sea resucitada por Dios, según enseña la Biblia, en 1 de Corintios 15:52. Y en 1 de Tesalonicenses 4:16. Cuando Cristo
establezca su reino espiritual después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52, entonces la Virgen María tendrá un papel especial en el reino de su Hijo Jesús. Mientras tanto, el alma de la Virgen María está en espera, en descanso, hasta cuando Dios la resucite de la manera que Dios resucitó a su Hijo Jesús, y de la manera como Dios resucitará a todos los hijos de Él, tal como dice en 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16. Usted puede hablar con Dios y decirle: Dios mío, ayúdame a ser obediente a ti, de la manera como la Virgen María lo fue, y esto sería algo que a Dios le gusta. Pero a Dios no le gusta que usted le pida a la Virgen María, porque ella no está todavía capacitada para prestar ayuda. A la Virgen María hay que dejarla tranquilita, y nosotros solo debemos portarnos con Dios al estilo de ella. Es que la Iglesia Católica ha estado enseñando que los hijos de Dios cuando mueren, ellos se van al cielo, y allá, en el cielo, ellos se reúnen con los ángeles de Dios y estarán gozando juntos con los ángeles. Pero eso no es así. Los hijos de Dios primero tendrán que resucitar, así como Cristo resucitó. Mientras tanto, nosotros debemos estar solo con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Porque estos tres son los que gobiernan allá, en el cielo y en el universo. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que busquemos ayudas en santos o en alguna virgen. Ni siquiera la Virgen María es mencionada para clamar o pedir a ella. En el reino espiritual debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque esto último Jesús lo ordena en Juan 14:13-14 en la Biblia. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo, lo dice en Mateo 7:13-14 de la Biblia. Que es pocas personas, en un grupo de 100 personas, tiene que ser menos de 50 personas. Al paraíso de Dios llegan pocas almas, porque nosotros tenemos la tendencia de escoger no irnos al ambiente espiritual de Jesucristo. Y esto ocurre por insistencia de Satanás en las personas. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Los demonios de Satanás son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, etc. Y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que se dejan engañar se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán por haber confiado en los demonios, por no haber obedecido a Dios. Cuando Él nos ordena que solamente pidamos a Él y por otros pecados que conducen al infierno. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo, y de una manera invisible, de una manera imperceptible, ellos están aquí entre nosotros. Pues, detrás de los que podemos captar con nuestros 5 sentidos naturales, vista, oídos, gusto, tacto y olfato, se encuentran Satanás y sus demonios, operando sus planes maliciosos que están en contra de Dios y en contra de nosotros. Y desde que Satanás decidió sublevarse contra Dios, él ha estado en contra de la voluntad de Dios y en contra de las personas. Satanás considera que todas las gentes del mundo pertenecemos a una granja de personas, como una granja de pollos, y que esa granja pertenece a Satanás, y sus demonios trabajan duro para que todas las almas humanas tengan como destino final el que tiene y tendrán Satanás
y los demonios. Y ellos están teniendo mucho éxito en sus empresas. Por esa razón, constantemente, en el infierno, está nevando. Pero no es copos de nieve los que caen en el infierno, sino que son almas de personas que no logran entrar al reino de Dios. Así que, debemos tomar muy en serio lo que se expresa en esta exposición, porque no nos vamos a quedar a vivir para siempre en este mundo. Usted bien lo sabe, y por eso, en Eclesiastés 9:5, la Biblia dice, los que viven saben que han de morir. Busque, usted, en una Biblia, los versículos mencionados, y usted entenderá. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.